bienvenidas a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: ¿y entonces por qué fue que Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Y Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres, y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Y entienda el que pueda. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios ya hoy en este viernes de la semana 19 del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 12, ¿no? Tiene que ver con el matrimonio, separación, divorcio, lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que se decía antes, lo que se dice hoy día. Muy interesante, hermanos y hermanas, y con frecuencia sale este texto acerca de las posibilidades del divorcio. Y es bueno que salga, hermanos y hermanas, pues todos venimos de familia o conocemos novios que están por casarse o tenemos hijos que en algún momento se casarán. Y tenemos matrimonio civil, tenemos matrimonio sacramental por lo católico, tenemos matrimonio, pues, por otras religiones cristianas que no son católicas. Y todos tenemos que como que empaparnos acerca de esto, porque hoy todo se cifra en, hermanos y hermanas, romper una promesa. Una promesa que se hace delante de Dios, que prácticamente eso es lo que ocurre con el matrimonio. Es esa manifestación del consentimiento matrimonial hasta el grado de decir sí quiero en buenas y malas, o sea, a tiempo y a destiempo, permanecer con este o con esta hasta que la muerte nos separe. Una promesa que se hace no solamente delante del sacerdote, es delante de Dios, porque realmente el sacerdote no casa a nadie. La misma pareja, cuando emite su consentimiento matrimonial, si quiero, ahí es que se convierten en una sola carne. Importante para nosotros saberlo, el valor de la promesa. Cuando uno le promete a Dios, uno debería de estar empapado de mucho, hermanos y hermanas, haber ponderado y sopesado bien las cosas con un buen razonamiento iluminado por la fe, con un buen discernimiento espiritual para tomar una decisión, sobre todo si es a largo plazo, si requiere de mí un compromiso total, hermanos y hermanas, no limitado ni pasajero, sino a largo plazo. Y una decisión, hermanos y hermanas, que vaya con un discernimiento espiritual, porque lo estoy haciendo con las cosas de Dios y lo que es religioso. Por eso la idea fuerza que yo creo que nos puede ayudar hoy es saber, hermanos y hermanas, que Dios toma con seriedad las promesas que le hacemos. Dios toma con seriedad las promesas que le hacemos. Más vale que nosotros estemos convencidos con seguridad y seriedad de lo que le prometemos a Dios. Hermanos y hermanas, estamos delante de Dios y desde ese punto de vista es que lo tenemos que ver. Y como vemos, hermanos y hermanas, nuestra sociedad está afectada por una crisis de valores, por una crisis de una sociedad que quiere cambios rápidos, una sociedad de desecho de lo inservible, que lo que compré hace 2 meses ya no es tan popular, que lo que compré hace 3 meses pues ya ha sido renovado, mejorado, y por lo tanto lo que tú compraste y tenías hace 3 meses ya no tiene el valor que tenía, porque los tiempos han cambiado, porque la tecnología avanza. O sea, es una crisis enorme, hermanos y hermanas. Y a veces eso se mete en la vida de uno y uno como que trata de desechar también.
por ciertos cambios que ocurren. Y lo metemos en todas las relaciones. Papá, mamá, hermanos, hijos, hijas, esposo y esposa, matrimonio. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ocurrían cosas, hermanos y hermanas, que nos pueden llamar la atención en términos de divorcios y en términos de separaciones, igual que en la sociedad que nosotros estamos viviendo. Lo que pasa es que aquella sociedad no era tecnológica, pero era compuesta por seres humanos que tienen las mismas debilidades, que pasan por las mismas situaciones, y aprendemos mucho, aunque se pueda decir que eso es prehistórico y hace de 2000 años atrás. Pero nos vamos a asombrar con lo que era capaz de hacer el ser humano en los tiempos de Moisés, cuando hacía promesas delante de Dios de casarse y vivir eternamente relacionado con una persona. Cómo se separaban, cómo se divorciaban, y qué se les permitía y qué no se les permitía. Todo eso envuelve hoy la palabra de Dios. Toda persona que se casa en la iglesia, hermanos y hermanas, sale con el ideal del amor eterno, del amor divino, del amor de Dios, del amor como un don del Espíritu Santo. Y qué bueno que lo hacen por la iglesia y reciben la bendición y se consagran delante de Dios. Eso es precioso, hermanos y hermanas. Pero según el matrimonio va avanzando, avanza el acercamiento de la pareja a los desafíos, a los riesgos y al propio fracaso. Porque el mundo anda en crisis y la vida del matrimonio se da, toma lugar, se lleva a cabo. El protagonismo es en la sociedad que estamos viviendo, con altas y bajas, entre luces y sombras, entre aquello que es bueno y aquello que es malo, ¿no? La vida, entonces, hermanos y hermanas, va metiéndose en términos de las relaciones humanas, a veces por placer, por conveniencia, por oportunismo, atraídos por la belleza de una persona, por la riqueza, por el poder, por la posición, por el prestigio. Atracciones que son erróneas, hermanos y hermanas, que no van a dar base a que algo permanezca, perdure, sea de largo plazo, o que sea capaz de tener la fortaleza, hermanos y hermanas, y la corteza de soportar los duros golpes que van a ocurrir. Y prontamente se debilita cuando no se ha atraído y no se ha prometido, convencido realmente, hermanos y hermanas, por aquello que me sostiene en las buenas y en las malas. Y eso es lo que tenemos que ver. Y tú sabes que eso pasa en nuestra sociedad. Las estadísticas son increíbles, hermanos y hermanas, para nosotros. Iglesia Católica, sacramento matrimonial, 6 personas se casan, 4 terminan en divorcio, aunque se hayan casado por la iglesia. Matrimonio civil, que no es religioso, que no es de Dios, ni católico ni cristiano. El matrimonio civil, de cada 2, 1 se divorcia. De hecho, ¿cuántas personas están viniendo a casarse por la iglesia hoy en día? ¿Cuántas personas están viniendo a prepararse para el matrimonio? Muy pocas, escasas, hermanos y hermanas, pocas y escasas. Es un signo de los tiempos, en algo que tenemos que pensar. Piensa por un momento, ¿cuántos aniversarios matrimoniales de 50 años se dan en tu iglesia? En tu parroquia, en un domingo común, en un mes, con los 4 domingos, los 4 sábados. ¿Cuántas parejas tú ves con frecuencia pidiendo la bendición, la renovación de los votos matrimoniales porque llevan 50 años casados? Estas son las cosas que tenemos que pensar. El problema está claro y la situación está clara que le presentan los fariseos a nuestro Señor Jesucristo hoy, hermanos y hermanas. En la sociedad de Cristo, por las cosas que habían pasado con Moisés y esta gente que son judías, nunca estuvo bajo cuestionamiento de que el hombre era capaz de repudiar a la mujer. Ese no es el cuestionamiento, porque aquella sociedad que era patriarcal, aquella sociedad, hermanos y hermanas, que era de alguna forma machista, el hombre dominaba y podía repudiar a la esposa. Ahora, aquí la pregunta es precisa. Aquí no está en cuestionamiento si el hombre podía repudiar a la mujer, sino cuáles son las razones legítimas para que el hombre pueda divorciarse, separarse, denunciarla, ¿no? Mira cómo dice la pregunta en el versículo 3. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? No están preguntando, ¿puede un hombre divorciarse? No son lo que están preguntando. ¿Puede un hombre separarse? No. Es si está permitido hacerlo por cualquier razón, por cualquier motivo. Porque las razones tienen que ser legítimas. Es lo que está pasando, ¿no? En el tiempo de Cristo,
por causa de Moisés, hermanos y hermanas, de atender a un pueblo tan rebelde, la gente podía separarse, la gente podía divorciarse, hermanos y hermanas, porque la mujer se puso fea, porque la mujer era una mala cocinera, porque la mujer era una bochinchosa, que se puso a hablar de la familia del esposo. Nótese que nunca se habla de si la mujer puede divorciarse, si la mujer puede separarse, si la mujer puede levantar la mano y decir, estoy siendo atropellada, me voy a separar. No, es una sociedad patriarcal y machista, por lo tanto es el hombre lo importante. Eso también ha sido superado en nuestra iglesia, sobre todo con la igualdad. Y eso hay que saberlo. Pero en lo que estamos hablando, hermanos y hermanas, es increíble que hubo tiempos en que para aquel momento de Moisés, el hombre podía despedir a su esposa porque era mala cocinera, porque le quemó las papitas fritas. ¿Te imaginas tú eso? Porque no limpia la casa. ¿Ah? Porque habló mal de la familia. Todo eso se daba. Entonces mira cómo es la cosa. Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Jesucristo, hermanos y hermanas, ahora va a contestar, pero con una cita del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. No es lo de ahora, lo que ustedes hacen ahora, lo que se les permite ahora, los lleva a lo que Dios quiere, no a lo que el hombre quiere. Que no se trata esta pregunta de contestarla si está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo, por lo que diga el hombre, es por lo que diga Dios. Versículo 4, Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los hizo hombre y mujer? Génesis 1:27. Y dijo, versículo 5, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. El papá y la mamá no se podían dejar por cualquier razón, hermanos y hermanas. Aquí Jesucristo dice que es legítimo que un hombre deje a su padre y a su madre para unirse a una mujer, para casarse. Porque acuérdate que empieza una nueva vida. Entonces ahora este hombre que se casa tiene dependientes, una esposa, tal vez una suegra que viene para acá, unos hijos, nueva casa, hay que trabajar, tiene una carga económica, es un proveedor, pero no te puedes ir por ninguna razón. Eso sí lo justifica, pero irte de tu casa por cualquier razón y dejar de ayudar a tus papás, en todo sentido de la palabra, no es por cualquier motivo. Eso también como que se enseña ahí. Versículo 6, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso es lo que Dios ha querido, la indisolubilidad del matrimonio. O sea, Cristo lo que está diciendo, poco me importa a mí lo que está pasando hoy en día. Porque eso no es lo que dice Dios. Él lo refiere al origen, a lo que Dios dice, a lo que el Padre dice. Y claro, hay que ir ahí, hermanos y hermanas, porque para Dios, el que el hombre y la mujer se unan y tengan esa relación en ese consorcio matrimonial, es plan de Él. Eso es salvación. Tiene que ver con la salvación. Para que en el mundo no anden, hermanos y hermanas, como los animales. Sea una relación bendecida ante Dios, con el favor de Dios, con la consagración ante Dios, que lleve la santificación, la unción de Dios, la espiritualidad de Dios, la voluntad de Dios. Ese es el origen. No tiene ningún origen humano, hermanos y hermanas. Y si se va a hablar de matrimonio, es de Dios. Si se va a hablar de novios, es de Dios. Eso es lo que comporta. Por lo tanto, ahí está el principio de la indisolubilidad. Una vez se casa la pareja, hombre y mujer, por el consentimiento se traduce en una sola carne delante de Dios. Hermanos y hermanas, ahí ocurre una fusión. Una sola carne delante de Dios y por lo tanto eso no se puede despegar. Eso no se puede separar ni por el poder mío que viene de mi interior, ni por el poder de afuera, externo, que quiere separarlos. Nada lo debe de separar porque es válido ante Dios. Entonces ahí está, indisoluble. Versículos 7 al 9. Los fariseos preguntaron, ¿y entonces por qué?
Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse, ¿sabes? Porque Moisés se lo permitía. Moisés se lo permitía, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Cristo aquí, ¿no? En el versículo 8. Jesús les contestó, Moisés vio lo tercos que eran, por eso se los permite. Y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio eso no era así. O sea, eso no es así desde el principio. Lo que pasa es que ustedes son unos tercos. Y por eso se les permitió. Porque esta gente eran tercas, hermanos y hermanas. Estos judíos eran de dura cerviz, cabeciduros. Y Moisés tuvo que lidiar con un pueblo, hermanos y hermanas, que eran salvajes, ¿no te acuerdas? Si no hizo más que irse para la montaña para orar junto a Dios y le crearon un becerro de oro y dijeron, esa es Yahvé. Y vamos a adorarlo, le crearon un ídolo, le pusieron incienso, cogieron a Aarón, que era sacerdote, lo pusieron también allí a alabar. Hermanos y hermanas, este era un pueblo fuertísimo, un pueblo que cuando le recibían el maná decían, eso es una porquería, el alimento este que nos está dando Dios es una porquería, eso no tiene cuerpo, eso no llena el estómago, nos estamos muriendo de hambre, preferimos estar allá con los egipcios comiendo cebolla, sopas de cebolla y ajo picante, antes de estar aquí comiéndonos ese pan que no tiene cuerpo y esas golondrinas que vienen, o codornices que vienen, pues esa es la carne que tenemos. Pueblo de dura cerviz, bien terco, hermano. Y Moisés tenía que lidiar con ellos con excepciones. Es una excepción en lo que está diciendo Cristo. Lo que hizo Moisés con ustedes fue relajar la ley, dispensar la ley. Es una excepción, pero no era la norma. La norma sigue siendo la que Dios dio en el principio. Una sola carne. Esto es indisoluble. No es por cualquier razón. No es por cualquier motivo. Como te dije ahorita, por cualquier cosa se divorciaba el judío. Y por lo tanto, en el versículo 9, hermanos y hermanas, dice Jesús, yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, se casa con otra, comete adulterio. Y ahí está. Causa legítima que se permitía en el tiempo de Cristo. ¿Cuál era, hermanos y hermanas? Causa legítima era los matrimonios mixtos entre un judío y un extranjero, entre un judío o un pagano. Esos son uniones ilegítimas, esos son uniones que no son legales. A eso se podían divorciar. Es como el que se casa por lo civil. Un católico, un cristiano bautizado que cree en Dios, si se casa solo por lo civil, la iglesia considera eso una relación ilegítima. ¿Por qué? Aunque es válida para el Estado. Pero ¿por qué la considera la iglesia ilegítima y que están en pecado? Porque por bautizado tú tienes que contraer matrimonio matrimonial, vivir con un hombre o con una mujer ante los ojos de Dios, bien a través del sacramento matrimonial. ¿Ve? Si una persona católica nunca se ha casado por la iglesia y solo por lo civil se divorcia, lo está haciendo bien, porque está saliendo de una relación ilegítima para meterse en una relación legítima para casarse por la iglesia, o está en matrimonio civil y viene a la iglesia para que se sacramente esa unión y hacerla legal ante los ojos de Dios. Y es una buena enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo y que todos nosotros tenemos que ver y aprender, hermanos y hermanas. Vivimos en una sociedad donde no hay mucha motivación, hermanos y hermanas, en términos del matrimonio como tal, de la unión matrimonial, y como que la institución matrimonial ha perdido la fuerza para tener familia o para vivir juntos. De hecho, hay gente que vive a base de experimento, parejas de jóvenes que van hacia una relación con afecto marital, no necesariamente una relación legal de pareja. Pero muchos jóvenes entran en una relación con afecto matrimonial. Vamos a vivir juntos. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Si nos va bien, nos va bien. Si nos va mal, cada cual por su lado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y no vamos a tener hijos, por si acaso. Está bien. Esas son las nuevas relaciones, hermanos y hermanas. Esa es la huida de la sociedad a las doctrinas que vienen de Dios. Eso de que en el principio no fue así, porque eso no es lo que quiere Dios. De hecho, se está viendo que lo que impulsa a la iglesia en términos de matrimonio es tradicional, primitivo, caduco, fuera de moda. Cuidado con todo esto, hermanos y hermanas. Esto es lo que da base a que a veces
haya matrimonios, hermanos y hermanas, que no puedan prevalecer. Porque si vemos el matrimonio simplemente como un acto social, pues mira, yo me casé por la iglesia por el empeño de ella, pero yo no tenía ningún interés, a mí me daba lo mismo, casarme o no casarme, por la iglesia o no por la iglesia, pero ella insistió. Eso es lo que uno escucha a veces en los tribunales eclesiásticos, en las declaraciones de nulidad del matrimonio. La falta de preparación que pueda haber, hermanos y hermanas, para un compromiso tan serio. Y eso es otro debate. ¿Cuál es la edad a la que una pareja se puede casar? ¿Qué madurez se requiere? ¿Una madurez promedio, psicológicamente hablando? Intelectualmente hablando, religiosamente hablando. ¿Cuándo es que están listos? Hay sociedades como en África, 12 años, 14 años, ya pueden encontrar el matrimonio. 12 años de edad. Porque lo que se fijan es en el sistema productivo, en que estén capacitados para procrear. Y a los 12, 14, el varón ya está listo. Puede encontrar, porque le den esa única finalidad. Pero hermanos y hermanas, el matrimonio tiene muchos más elementos esenciales que la procreación. Hay muchas otras cosas más ahí, ¿no? En términos de la persona, de lo que son, en lo que se convierten, en la trayectoria que van a vivir en ese matrimonio. Y son las cosas que hay que tener en mente. Las sacudidas que van a experimentar en la vida, hermanos y hermanas, en esta sociedad son fuertes y requieren de las personas tener fe, estar, hermanos y hermanas, como protegidos, con una corteza ante los grandes azotes que van a vivir en una sociedad que no patrocina el matrimonio, que ante la menor provocación me puedo ir, porque hoy en día se da al igual que en los tiempos de Cristo, porque no sabe lavar ropa, porque no es una cocinera, porque no es un buen proveedor, porque me hace la vida imposible. Entonces las personas como que no luchan, no hacen esfuerzo por salvar. A veces el matrimonio está herido, lastimado, pero no está destruido. Lo destruye el divorcio, lo destruye la separación. Que se pueden separar en la Iglesia Católica, sí, con el permiso de la Iglesia, para dejar que las aguas bajen de nivel, para dejar, hermanos y hermanas, que la temperatura baje, porque está muy caliente la cosa. A veces de distancia, con un poco de separación, vemos las cosas, pero es supervisión por la Iglesia, de que le den validez a la unión sacramental. No están libres para irse por donde quieran. Es una separación supervisada, que es buena, porque a veces en la separación, pues hermanos, el tiempo ayuda a olvidar. Cuando no estamos cerca, nos extrañamos. Puede ocurrir muchas de esas cosas, ¿no? En algunos momentos la Iglesia ha permitido el divorcio civil de una persona casada por la Iglesia, debido a que, pues, lamentablemente está en peligro la vida de unos niños, amenazada la vida de unos niños por la situación de un padre que está metido en ciertos problemas que pueden ser tipo mafiosos, criminales, y la vida de sus hijos está en peligro, o de la esposa, o viceversa, puede ser también la esposa. La Iglesia ha permitido el divorcio civil después de haberte casado por la Iglesia, en algunos casos donde el mismo patrimonio de esa relación matrimonial está en grave peligro, hermanos. Pero tienen que darse una serie de estipulaciones para que eso ocurra, y de ninguna forma eso significa que yo estoy libre, que me puedo buscar una novia o un novio porque me permitieron divorciarse. No, la Iglesia va a enfatizar que tienes que darle valor al matrimonio sacramental porque no se ha anulado. Y de hecho, esa es otra de las alternativas que hay: ir a un tribunal eclesiástico y manifestar el deseo de que se investigue mi matrimonio, a ver si yo estoy atado hasta que la muerte nos separe. Porque hay matrimonios que se dan de apariencia, y por eso existe la nulidad de matrimonio, la proclamación de nulidad matrimonial, que es lo que tenemos que ver, hermanos y hermanas, en el caso de la pastoral de los divorciados y vueltos a casar, que tenemos que crecer en ese sentido también con los que ya han experimentado el divorcio. Esos que están en entredicho, no es que estén excomulgados, que estén excomulgados no puede hacer nada en la Iglesia, pero el que está divorciado y vuelto a casar no está excomulgado. El que está divorciado y vuelto a casar en la Iglesia Católica está en entredicho, pues no puedes comulgar, no puedes confesarte por ahora. Si rompes la unión, sí podrás.
¿no? Porque esa es la gran diferencia entre un divorciado soltero y un divorciado y vuelto a casar, ¿no? Por la Iglesia Católica. O sea, el divorciado soltero que no contrae sigue prevaleciendo en que mi matrimonio es delante de Dios mi matrimonio. Yo fui víctima en ese matrimonio, yo no lo busqué, yo no lo deseé, no fue mi voluntad, pero ocurrió. Si permanece soltero, hermanos y hermanas, puede comulgar y puede confesar. El peligro está en el divorcio. El divorcio, hermanos y hermanas, es lo que puede traer como consecuencia que la persona mentalmente se ajuste a que yo estoy libre y se olvida del matrimonio por la iglesia por el cual está atado, aunque se haya divorciado por lo civil, porque el matrimonio civil no tiene efecto con el matrimonio sacramental. Si tú te casas por la iglesia católica y te casan a la misma vez ese día por lo civil, es porque tenemos que cumplir con unas reglas del Estado civil, pero no es porque es requisito de la iglesia. Es requisito de la iglesia porque el Estado lo requiere. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos como dos matrimonios, el sacramental y el civil. Corre eso entre nuestros matrimonios. Pero entonces verlo desde ese punto de vista es lo que estamos enfatizando, ¿no? El divorciado y vuelto a casar no puede comulgar y no puede confesar, porque está en entredicho. No es que nunca más pueda volverlo a hacer. Está limitado por ahora. Y sabemos que uno de los recursos, de las herramientas y instrumentos que tiene esa pareja para ver si puede salir de esa situación es a través de la declaración de nulidad matrimonial. Que la nulidad matrimonial no significa que es un divorcio católico, un divorcio religioso. Nulidad matrimonial lo que significa es que se hizo una investigación y aquel día en que se casaron se ha descubierto hoy día que allí no ocurrió la unión hasta que la muerte nos separe. Tuvo apariencia porque en él había algo que lo impedía, en ella había algo que lo impedía. Y eso se escudriña, se busca, se investiga, se analiza, se sopesa con los requisitos para la validez del matrimonio. Si se incumple, se declara nulo el matrimonio. Nunca lo hubo. Por lo tanto, no se está destruyendo un matrimonio que existió. No tiene que ver nada si los hijos son legítimos o ilegítimos, porque con eso no brega la proclamación de nulidad matrimonial. Lo que tiene que ver es con eso. Si estas personas están atadas o no están atadas de por vida en esa relación y en esa unión. En los versículos finales, hermanos y hermanas, versículos 10 al 12, los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Cuando ven toda la explicación que da nuestro Señor Jesucristo, que no es por cualquier motivo, que tiene que darse estos aspectos, que esto es lo que Dios dijo, que no es tanto lo de Moisés. Cuando los discípulos vieron todo eso, es mejor no casarse, ¿verdad, Señor? Y acuérdate lo que dijo Pablo en una ocasión. Pablo dijo en una ocasión, el que se casa, lo hace bien. El que no se casa, lo hace mucho mejor. Pablo era soltero. Pedro era casado, por el otro lado, y sabemos que Pedro era casado, aunque no sabemos cómo se llamaba la esposa o quién era la esposa, pero sabemos que tenía suegra, porque Cristo la sanó. Pero es interesante ver ese sentido, ¿no? De que, wow, es mejor no casarse. El matrimonio es para todo cristiano. Y la vida matrimonial es buena porque la crea Dios. Está dentro del plan de la salvación. Ahora, no todo el mundo, hermanos y hermanas, está capacitado para llevar una vida de novio y novia, que se va a traducir en una vida de esposo y esposa, en una transformación de ese esposo en un padre, de esa esposa en una madre, de ese padre en un abuelo, de esa madre en una abuela, de ese abuelo en un bisabuelo, de esa abuela en una bisabuela. El viaje es largo, ¿no? Un viaje que considera todo hasta incluso llegar al final como hermanos y hermanas, porque en eso termina el matrimonio, en hermano y hermana. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a interesarnos en el matrimonio verdaderamente? ¿Qué es lo que nos motiva? Si el origen está en Dios, el plan tendría que ser el plan de Dios. De lo contrario, hermanos y hermanas, cualquier cosa nos desune. Porque entonces yo me casé no porque lo hice como una promesa delante de Dios y en base a lo que Dios espera y me está dando como un don. Entonces estaría pensando en el prestigio de la persona, por eso me casé con él o con ella. En la belleza de la persona y por eso me casé con él o con ella. Por la posición que tiene, por la riqueza, por el prestigio. Todas estas cosas, hermanos y hermanas, pueden llevar a personas en nuestra sociedad a enlazarse, a vincularse, a matrimoniar. Lamentablemente,
es un origen que no es el del matrimonio. Y por eso terminan en fracaso, porque sabes que muchas de esas cosas son pasajeras. El que es rico puede perder la riqueza de la noche a la mañana. Y como ese fue el motivo para casarme, ya no me llama la atención, me fui. Es que es bello, precioso, hermanos y hermanas, o preciosa, bella, relativa. La belleza es relativa, va y viene. Y a veces no vuelve. Llega la arruga, llega la calvicie, llega la vejez. Si fundé mi amor en la promesa delante de Dios, estar unido hasta que la muerte nos separa, en cosas emocionales, en la atracción equivocada, va a ocurrir el divorcio, va a ocurrir la separación. Por eso es que Cristo quiere que se piense bien esto, y por eso señalaba yo ahorita, tendremos que mejorar, hermanos y hermanas, nuestros cursos prematrimoniales, los requisitos de la madurez, de la experiencia que se necesita. Hay muchachos que a los 18 años y muchachas tienen más capacidad que uno de 25. Eso ocurre, más madurez. Han pasado por cosas en la vida que les han hecho tener más sabiduría. Hay muchachos jóvenes de 19, 20 años que tienen más entrega en las cosas de Dios que hombres de 30 o mujeres de 35 años, hermanos y hermanas. Todo eso se da, y todo eso, pues, hermanos y hermanas, ¿cuál es el momento adecuado? ¿Cuál es el momento preciso? ¿Cuál es la madurez adecuada? ¿Cuál es la psicología que hay que tener? Ciertamente, hermanos y hermanas, que para estar listo, dicen algunos, no hay que estar, pues, no hay que sentirse listo para estar listo. Pero cuando es un compromiso de por vida, o es una promesa, y las promesas delante de Dios hay que pensarlas. De hecho, aquí cuando los discípulos dicen, es mejor no casarse, Jesús le contestó en el versículo 11, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Es un don. Todos llamados, pero es un don. Y por eso existen personas que no son llamadas a casarse, que simplemente no se casarán y que no deberían de casarse. Hermanos y hermanas, cuidado. Como padre y madre, empujar a los hijos a un matrimonio que no están preparados, o por el que dirán, o por la habladuría de la gente. Estoy loco que te vayas y te cases para salir de ti. Tú vives aquí como si esto fuera un hotel de entrada y salida a dormir y ya. Vete, cásate. Oh, ese noviazgo tan largo. ¿Por qué no te acabas de casar? La gente está hablando cosas. Llevan 10 años de noviazgo, cásate. ¿A qué empujamos a la gente? ¿A qué empujamos a nuestros hijos? Con nuestros prejuicios, con nuestras manipulaciones, hermanos y hermanas, con nuestra impaciencia, con nuestra falta de esperar el momento adecuado. Todo eso es lo que tenemos que ver. Es un don, dice Jesús en el versículo 11. Es más, dice en el versículo 12, hay hombres que han nacido eunucos, que no tienen relaciones sexuales, que no pueden tenerlas, que nacieron así. Piensa en eunucos desde ese punto de vista, como un castrado, alguien impotente. Hay eunucos que han nacido así. Esos no se van a casar. Otros fueron mutilados por los hombres, eunucos que no pueden tener relaciones sexuales porque fueron castrados. Los romanos castraban niños, adolescentes, les cortaban los genitales para que mantuviesen el tono de voz angelical. A eso se refiere Cristo. Otros fueron mutilados por los hombres o en guerras, hermanos y hermanas. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Eunucos, no relaciones sexuales, no matrimonio, por la causa del reino de los cielos. Porque es una vocación, el celibato, la castidad, el sacerdocio lo requiere, al igual que la vida religiosa de hermana, de monja, lo requiere. O sea, el matrimonio no es para todo el mundo, hermanos y hermanas. Y a veces el prejuicio en la sociedad, si no se casó, es porque tiene otra atracción. O vamos a decirle que se case, no vaya a ser que la gente piense que le interesan otros hombres, otras mujeres, que se case para que la gente no hable. Cuidado.
son tantas las cosas, hermanos y hermanas, que hay que pensar con lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo creo que en términos de pastoral tenemos que crecer también mucho. En términos de pastoral, divorciados y vueltos a casar, lo que necesitan escuchar es cómo los acogemos, cómo los ayudamos a que encuentren una solución. Pero esto de estar hablando de divorciados y vueltos a casar en grupos apostólicos y en pastoral, solo desde el punto de vista de que ellos no pueden comulgar, de que ellos no pueden confesar, de que no pueden ser líderes de grupo, de que no pueden ser catequistas, de que no pueden ser padrinos, y eso es todo lo que se dice de los divorciados y vueltos a casar, la censura que tienen y el entredicho, eso no soluciona nada. Estarle revolviendo la cabeza a la gente con el pecado que han cometido, con lo que no pueden hacer. De eso no se trata la iglesia. La iglesia se trata de ayudar, de salvar, de sumar, de corregir, de sanar, de consolar, de buscar soluciones. Hay que atraerlo. En eso tiene que ser la pastoral, y así es que lo presenta Francisco el Papa, que es bueno, hermanos y hermanas. O sea, hay que mirarlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. No es una denuncia lo que nos corresponde a nosotros, no es una querella contra los divorciados y vueltos a casar. Es la invitación que hace el mismo Cristo de salvar esa alma y cómo yo puedo ayudarla a que regrese a la casa del Padre. Hoy no tenemos salmo, hermanos y hermanas. Hoy estamos ante un interleccional en Isaías 12, pero es bueno, porque si estamos, por eso quise terminar con la pastoral, prácticamente en conclusión, de los divorciados y vueltos a casar, porque es rescate lo que tenemos. Y este es el capítulo 12 de Isaías que tenemos en vez de salmo. Tiene 6 versículos y lleva por título Himno de los rescatados, o sea, himnos de los que Dios salva. Y si los rescata es porque estaban en alguna desgracia, ¿verdad? Si los salva es porque estaban como que condenados. Y esa es la idea. Este salmo es bendición para aquellos que queremos ayudar a los divorciados y para los que están divorciados y vueltos a casar. Oremos. Y dirás aquel día: te doy gracias, Yahvé, porque estabas enojado conmigo, pero se te pasó el enojo y me levantaste. Vean cómo es Él, el Dios que me salva. En Él confiaré y no temeré, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Y ustedes sacarán agua con alegría de las vertientes de la salvación. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros volvemos mañana con un nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas junto a los tuyos, que sea para la gloria y la honra de Dios, y te irá bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego. Mama.